Ya, esta semana vamos a trabajar el algoritmo de Euclides, ¿ya? Y si alcanzamos, vamos a ver algunas de sus consecuencias. Eh, una consecuencia bien particular, o que está asociado a él, digamos, que es el teorema de Besu. ¿Ya? Y si no, eso lo vamos a terminar de ver la semana que viene. ¿Ya? Pero el objetivo de esta clase y de la siguiente va a ser entender bien el algoritmo de Euclides, ¿ya? Que es un método para encontrar el máximo común divisor. ¿Ya? Nada más que eso. Vamos a repasar si todos estos conceptos, que algunos quizás los conozcan, vamos a darle un trasfondo teórico un poco más potente, un poco más sólido, a cosas que probablemente ya conocen, ¿sí? Vamos esencialmente a reaprender a dividir como aprendíamos, como dividían en el colegio, ¿ya? Solo que vamos a ver por qué eso se puede hacer, por qué siempre existe este cociente, este resto, qué significan, darle un poco de sentido a la división de números enteros, ¿ya? Como el objeto de estudio principal para nosotros son los números enteros, nos interesa dividir. ¿Por qué nos interesa dividir? Fíjense ustedes eh, que una de las cosas básicas que nosotros sabemos es que en los números racionales esta ecuación tiene solución, ¿no? ¿Cuál sería su solución? 7/9. Claro. Entonces, uno ya se va olvidando un poco, pero una de las cosas también que uno sabía es que uno puede resolver esta ecuación, por ejemplo, en los números naturales, ¿sí o no? Se puede restar uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el problema que uno tenía con los números naturales, y una de las razones para definir los números enteros, es que esta no podía. Si yo restaba 2, no podía sacar 1 menos 2. Que en realidad lo que pasa es que no existen los inversos, ¿no? No existen los inversos. Entonces, agregarle los inversos a los naturales, ¿no es cierto? Y meterlos dentro de este conjunto que es en el que nosotros estamos trabajando, nos permite resolver varias ecuaciones, ¿no es cierto? Y nos permite en general, en el fondo, definir una operación inversa. Ahora la resta sí que es una operación propiamente tal, ¿ya? De números enteros. Siempre yo dos números enteros los puedo restar. Entonces, esta operación inversa en el fondo me permite resolver ecuaciones. Y acá, en los racionales, yo puedo dividir, que es multiplicar por un noveno, o dividir por 9. En el fondo lo que yo puedo hacer es dividir por 9. Entonces hay este concepto de la división en Q, ¿cierto? Pero nosotros estamos estudiando Z y también queremos resolver ecuaciones, ¿no? Le dimos nombre en las primeras clases, las ecuaciones diofánticas, ecuaciones de números enteros, ¿sí? Y el problema para resolver ecuaciones con números enteros es que nosotros no podemos llegar y dividir, por ejemplo. Hay otras cosas que no podemos hacer, como sacar raíces cuadradas o qué sé yo. Eh, pero habrá algo parecido a dividir, ¿no? ¿Cuándo podré dividir? Esa clase de preguntas, si uno puede preguntársela a los enteros, porque algunas sí van a tener solución. Por ejemplo, 9x igual 7 no va a tener solución, pero, por ejemplo, 10x igual a 20 sí va a tener, ¿sí? Entonces, esa es una de los trasfondos por los que vamos a estudiar la división de números enteros, ¿ya? División de números enteros. Ese va a ser el concepto y vamos a llegar al algoritmo de Euclides como uno de los resultados. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a estudiar el algoritmo de la división, la divisibilidad y el máximo común divisor. Y ahí va a ser donde aparece el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Entonces, en esta primera sección vamos a repasar cómo es el algoritmo de la división. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el algoritmo de la división? O sea, hay un algoritmo asociado, ¿no? Pero en realidad es la idea de que cualquier división de enteros tiene asociado un resto y un cociente. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que es el resto y el cociente, no? ¿Quién me los podría definir con sus palabras? El resto se podría considerar como la parte no entera. O sea, no, Ya, no específicamente no entera, pero corresponde a la parte decimal, o lo que podría provocar un decimal. sí, de alguna manera, claro, pero sigue siendo un número entero, pero claro, está Claro. asociado a la parte fraccionaria de la división. Esa es la idea, ¿no? Y el cociente, en cambio, estaría asociado como a la parte entera de alguna manera, ¿no?
Y esa es la idea con la que uno se queda, porque uno divide números positivos en general de esa manera. Cuando uno introduce los números negativos, en general ya habla de fracciones y se pierde un poquito esa idea de qué pasa cuando divido, de cuál es el resto y el cociente a la hora de considerar números negativos, que por ahí hay una sutil diferencia que queremos estudiar, pero si queremos revisar bien cómo dividir en general enteros. Y vamos a partir entonces, como dices tú, con números positivos. ¿Ya? Entonces vamos a tomar dos numeritos enteros y al b le vamos a pedir que sea mayor que 0. Ahora, estos números se le suele dar un nombre. El número que aquí le vamos a poner a es el que uno suele llamar el dividendo y b el divisor, porque b divide a. ¿Ya? Cuando uno divide a en b, cuando b divide a, lo que dice este teorema, ¿ya? El del algoritmo de la división, es que existe un único par de enteros, q y r, tales que a, fíjense, el dividendo, es igual a q por el divisor más r. Pero no solo eso, porque muchos números cumplirían eso, ¿no? Sino que también el r, el numerito que vamos a llamar resto, tiene que estar entre 0, podría ser 0, y el divisor, pero no puede alcanzar el divisor. O sea, es mayor o igual que 0 y menor que el divisor. Esos enteros q y r se llaman cociente y resto, respectivamente. ¿Ya? Ahí quizás no hay ninguna novedad. ¿Sí? Ese es el teorema que vamos a mirar un poquito. Eh, Fíjense que por ahora estamos pidiendo que el divisor sea positivo. ¿Sí? Para que tenga sentido en particular, esta ecuacióncita de acá, esta inecuación de acá, ¿no es cierto? Que el R está entre 0 y B. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de una... Se tienen estas dos cosas. Quería que viéramos un ejemplo, pero antes, fíjense que precisamente está esto que nos decía Luis, ¿no es cierto? Que si uno dividiera por B, ahora aquí estamos trabajando solo con enteros, eso fíjense que es importante. Aquí esto todo está definido en Z, ¿sí? Aquí yo no he hablado de números racionales, no he hablado de fracciones. Eso no, ¿no es cierto? Queremos hacer todo desde el punto de vista de los números enteros, que es lo que estamos estudiando. Ya, pero imaginemos por un ratito, ya, aceptemos racionales. Pensemos que podemos poner racionales. Pues fíjense que en esta ecuación yo puedo dividir por b, si es que hubieran racionales, ¿no? Y cuando puedo dividir por b, entonces me queda a partido b, a dividido b, que es lo que dije que estaba haciendo, ¿no? Y me queda este cociente más el resto dividido por el divisor. ¿Sí? Aquí el b se cancela, pero acá no. Y r dividido por el divisor, si yo me fijo acá, en esta inecuación ahora, y acá divido por b, la inecuación que está asociada, me da 0 menor o igual que r partido por b, menor que 1. Menor que 1. Y eso es importante, fíjense. Entonces, r partido b es un decimal, un 0, algo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el cociente está relacionado con la parte entera del número de la división y el resto está relacionado con la parte fraccionaria, con el decimal. ¿Sí? No solita, sino que dividida por b, ¿no? El resto es el numerito entero. ¿Sí? Por eso es importante que el resto viva entre 0 y b. ¿Sí? Entre 0 y el divisor. Sin llegar al divisor, porque si pudiera llegar al divisor, podría llegar a 1. No tiene que llegar a 1. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Aquí? ¿Se entiende todo? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. Uno sabe que al dividir 9 por 4, por ejemplo, uno puede dividir 9 por 4. Y en ese caso obtiene el cociente 2 y el resto 1. ¿Ya? Entonces 9 igual a 2 por 4 más 1. ¿Ya? Y 0 es menor o igual que 1 y 1 es menor que 4. Eso es importante. El resto tiene que vivir entre 0 y 4. ¿Sí? Eso es importante porque si no yo, por ejemplo, podría escribir acá arriba 9 igual a 1. Yo diría, pero ¿y si el cociente fuera 1? Porque yo puedo escribirlo como 1 por 4 más 5. Y también tiene esta forma de acá. Hay muchas formas de escribir un número así. La cosa es que yo estoy pidiendo que el resto
viva entre 0 y 4 en este caso. Estoy dividiendo por 4. ¿Sí? Entonces, esta inecuación de acá es súper importante. Sin esta no estoy diciendo nada. ¿Ya? Eso es de lo más importante. O sea, las dos cosas son importantes. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es súper importante. El resto tiene que vivir entre 0 y el divisor. ¿Ya? Y bueno, podemos notar entonces que 9 cuartos, si yo lo calculo como fracción, corresponde al número 2,25. ¿Sí? Y de hecho 2, entonces es el mayor entero menor que 9 cuartos. ¿No es cierto? Y eso uno lo denota como 9 cuartos, con estos paréntesis así, hacia abajo, ¿sí? Solo abajo, como casi corchetes, pero solo la parte de abajo. Y se lee la parte entera, ¿sí? Entonces la parte entera de 9 cuartos, ¿ya? También en inglés se le conoce como función floor, ¿ya? Porque, por ejemplo, me parece que en el GeoGebra aparece con ese nombre, de piso, ¿sí? Floor es piso en inglés. ¿Ves? Piso, ¿ya? Y en español se le suele llamar función parte entera. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende cómo se divide o no? ¿Estamos claritos? Ya. Ahora, el asunto es, yo dije que esto era un algoritmo. ¿Cómo yo encuentro estos números? ¿Ya? Y eso va a estar asociado a la demostración. Vamos a demostrar que esto siempre es verdad, porque hasta aquí se lo han creído, ¿no? Esto probablemente lo saben desde el colegio, pero no se ha demostrado. ¿Sí? No se lo ha, probablemente, o quizás alguien sí, pero hay que demostrarlo ahora. Porque aquí estoy diciendo hartas cosas. Estoy diciendo que para cualquier A entero y B entero con B positivo, existe y son únicos. Entonces, vamos a ver, hay que probar dos cosas aquí. ¿Sí? Hay que probar, primero, que el cociente y el resto existen. Que yo siempre puedo escribir el dividendo como un cociente por el divisor más un resto que tiene esas propiedades, ¿cierto? Que está entre 0 y el divisor. Siempre tienen que existir. Para todo A y B, con la única condición de que B sea positivo. Y además, después tenemos que probar que son únicos, que no hay otro. Porque si no, no tendría mucho sentido la operación si pudiera encontrar otra persona, sacar otro cociente y otro resto. Tienen además que ser únicos. ¿Sí? ¿Se entiende que esas son las dos cosas que hay que probar, o no? ¿Mm? ¿No Profe, tanto? ¿por qué que son únicos? No entiendo eso. Porque podrían haber dos cocientes, ¿o no? ¿Cómo me aseguro yo que no existe otro número Q y otro número R tal que yo pueda escribir 9 como Q por 4 más un R? Yo me puedo poner a probar, ¿no? Puedo ponerme a probar y a lo mejor me doy cuenta que efectivamente no hay. No sé, pues podría ponerme a jugar y me doy cuenta de que si pongo 9 igual a 1 por 4, entonces el resto me queda muy grande, ¿no es cierto? El 5, pero y si pongo 9 igual a 3 por 4, entonces el número me queda muy grande, esto es 12. Tendría que Profe, restar y en el aquí. caso del 3 por 3. No me sirve, estoy diciendo 9 por 4. ¿Sí? O sea, dados A y B. Ah, Si, ya, me, ya, me si a mí me confundí. dan, ya, entiendo. Si a mí me dan el divisor y el dividendo, tiene que siempre haber un mismo cociente y un mismo resto. Imagínate si no, cuando tú estés en la sala de clase, enseñándole a dividir a tus estudiantes, ¿ya? Y les digas, divídame 121 por 11, ¿ya? Y después revisas tú, miras el cociente y miras el resto que le da por aquí abajo, ¿no es cierto? Que le diría dar resto 0 y cociente 11. ¿No es cierto? Pues efectivamente, 1, 11, 1, 1, 1 y 11 y resto y me da 0, ¿no es cierto? Entonces el resto de presente. Todos los niños de la sala, niñas de la sala, tienen que llegar al mismo cociente y al mismo resto, ¿sí? Para que el ejercicio esté bueno, digamos. Obvio que se pueden equivocar, pero si es que el ejercicio está bueno, tiene que darles eso. No debería haber otra posibilidad, ¿no? No debería otra persona con otro método poder encontrar otro cociente y otro resto. Entonces, eso es lo que tenemos que probar ahora. O sea, tenemos que probar dos cosas. Primero, que siempre hay un cociente y un resto, ¿sí?
y que el resto vive aquí, entre 0 y D, y además que son únicos. ¿Se entiende lo que tenemos que probar para entender, para poder asegurar este teorema efectivamente? Para que este teorema sea verdadero. ¿Las demás y los demás? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ya, vamos a hacerlo entonces. Esta se las voy a dar yo, porque es una demostración un poquito elaborada. ¿Ya? Es una de las cosas que tenemos que trabajar hoy día. Entonces, ¿de dónde podemos partir? Hay que partir de una de las dos. Primero vamos a probar que existen, ¿les parece? Entonces vamos a partir con la existencia. ¿Ya? Y la primera pista es que vamos a definir este siguiente conjunto. Miren, todos los A menos NB en Z más con N en Z. Entonces vamos con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo era A igual 9, B igual 4. ¿Sí o no? Queríamos dividir el 9 en el 4. Entonces yo le digo, armemos este conjunto. En este conjunto van a estar todos los A menos un entero por B. Entonces podría ser, por ejemplo, el N vive en Z, puede ser cualquiera. Podría ser, por ejemplo, 9, que sería A menos 0 por 4. ¿Sí? Este es 9 menos 0 por 4. ¿Quién me da otro número que viva acá? El 5. Ya, el 5, ¿no es cierto? Porque ese es 9, o sea, 5, perdón. Ay. Gracias, Jorge. El 5 sería 9 menos 1 por 4. ¿Qué otros números habrían acá? ¿Qué más me puede responder? A ver, vamos en orden. ¿Anabel? ¿Qué otro número vive en este conjunto, Anabel? En nuestro ejemplo que estamos haciendo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con n igual a 2? ¿El Sería 1, uno. profe? Ay, ¿alguien más me respondió? Parece Claudia. Sí, el 1. Ya, Claudia. El uno porque sería 9 menos 2 por 4, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otro numerito viviría aquí? Vamos con Bianca, a ver, ¿habrá algún otro? Podría ser ahora con el 9 menos 2, no, 9 menos 3 por 4. A ver, ¿qué pasará con el 9 menos 3 por 4? ¿Cuánto Ah, nos no, da porque eso? es con los positivos. Ah, Ese no va a entonces no se vivir en puede con Z ese. más, Claro. justamente. Con el que sí se podría, para soplarle, sería con menos 1, ¿no? Que a veces va a ser necesario, porque yo el B lo pedí positivo, pero el A podría ser negativo. Y a lo mejor con todo esto me estarían dando negativos para otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pusiera aquí menos 9, serían problemas, porque tendría menos 9, acá tendría números más negativos aún, menos 13, menos 17, ¿sí? Y entonces necesitaría poner aquí factores negativos. ¿Cuánto me queda con ese factor, por ejemplo? Sería 13. Ya, 13. Y habrían más, de hecho, habrían infinitos números. Puedo poner el menos 2, que me daría menos 2 por 4 son menos 8, 9 más 8 me queda 17, y así. De ahí infinitos números. Puedo poner menos 3, menos 4, menos 5. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo todos estos números. Tengo un conjunto, está el 9, el 5, el 1, el 13, el 17. ¿No es cierto? Y es un conjunto de números enteros positivos. ¿Sí o no? ¿Qué propiedad tienen los conjuntos de enteros positivos? Que hayamos estudiado y hayamos visto que es importante para demostrar cosas. ¿Qué está ordenado?
Ya, pero que está ordenado no me sirve en este caso solamente. Está ordenado, sí es bueno, pero tiene una cierta propiedad que tiene este orden. El mayor igual, No, ¿no? ¿No? no. Una propiedad que tienen todos los subconjuntos no vacíos. El principio del buen orden. El principio del buen orden. ¿Quién fue que me dijo eso? Yo. Daniela. Daniela. Bien, Daniela. El principio del buen orden. ¿Qué me dice el principio del buen orden de un conjunto de enteros positivos que no sea vacío? ¿Qué propiedad tiene ese conjunto? Ese que decía que siempre iba a haber un número más grande que un X. No, 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 no. es el principio arquimediano, que siempre hay un entero más grande. Este me dice que todo subconjunto de enteros positivos que no sea vacío tiene un elemento más chiquitito, un mínimo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Justamente. Entonces habría que probar y ahí estaríamos, ¿no? Porque si ocupamos ese, ahí encontramos el resto, que era uno, el mínimo de todo este conjunto. ¿Sí? ¿Qué nos falta para poder ocupar el principio del buen orden? En este ejemplo está clarito que se podría, ¿no? Pero en general, Decir que es un conjunto no vacío. école, bien, gracias Matías. Entonces vamos a tener dos casos, ¿ya? O sea, efectivamente, el S va a ser distinto del vacío. ¿Pero por qué? Primero, está la posibilidad de que A sea positivo. Y si es positivo no hay problema, podemos tomar n igual 0 y me queda A menos NB igual a A. Y ese ya es un entero positivo. ¿Sí? Que fue como el caso que teníamos. Ya del 9 partimos y el tiro es positivo. Pero si partimos de un negativo, está un poquito más difícil, porque si yo parto por hubiera partido del menos 9, tendría el menos 9, el menos 13, no me acuerdo cuáles eran, pero partía con puros negativos. O sea, hay que buscar que haya al menos algún entero positivo que se escriba así. ¿Sí? Entonces, si n fuera menor o igual que 0, yo les puedo soplar, tomamos n más chico que 2a. ¿Ya? Si n es más chico que 2a, fíjese en lo que pasa. Pasa que a menos nb, ¿ya? Es mayor que a por 1 menos 2b. ¿Ya? A lo mejor no va a estar tan claro. Fíjense, si n es menor que 2a, entonces menos n es mayor que menos 2a. Solamente multipliqué por menos 1, tengo que darlo vuelta. ¿Sí? O mejor aún, multiplico por menos b. Me queda así, menos 2ab. ¿Sí? Puedo hacer eso porque menos b es negativo. Entonces solamente tengo que dar vuelta a la desigualdad. ¿Todos entienden ese paso? Entonces después aquí puedo sumar a, y me queda que a menos nb es igual a menos 2ab. Ahí puedo factorizar y me queda a factor de 1 menos 2b. ¿Ya? Este de aquí estoy asumiendo que es negativo, o a 0. O 0. Negativo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con este? Ah, perdón, aquí era un mayor. ¿Es negativo o 0 este? ¿Ya? ¿Y este? ¿Será positivo o negativo? ¿Por qué? A ver quién me puede ayudar. Claudia Fernández. ¿El B qué propiedad tenía? Con respecto, ¿el B era positivo o negativo? ¿Cómo, profe? El B, el divisor, ¿lo estábamos tomando positivo o negativo? Mm,
El B era, ¿Negativo? no, el B era ¿O positivo. ¿Sí? Habíamos, Ah, habíamos dicho que íbamos a partir con divisores solo sí, sí, sí. positivos. ¿Sí? Entonces, menos 2B, 1 menos 2B, me va a quedar negativo. ¿No es Sí, cierto? Porque el 2B va a ser al menos menos 2. Va a ser más chico ujú, que menos 2. Entonces va a quedar negativo. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un negativo con un negativo y los multiplico? da positivo. Da positivo. Bien, ¿no es cierto? Entonces esa es la razón por la que esto queda positivo. Eh, gracias, Claudia. Y ahí tenemos al menos algún elemento acá. Entonces para ese n, para cualquier n, de hecho más chico que 2a, este elementito va a vivir en el conjunto. Así que este conjunto de acá vacío no es. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos siempre tiene elementos dentro de él. ¿Ya? Y entonces, ahora sí que sí, aplicamos el principio del buen orden. Entonces tiene un mínimo. ¿Sí? ¿Ya? Y a ese mínimo le vamos a llamar R. Pero fíjense que ese mínimo es un R que vive acá, es un mínimo, y se escribe A menos NB. ¿No es cierto? Entonces hay un N para el que eso se escribe así. A ese N de ahí le vamos a poner Q, ponerle un nombre especial, en el que alcanza el mínimo. Llamamos R y Q al entero que cumple esto. ¿Ya? Entonces fíjense, R cumple esto. Entonces de aquí yo puedo sacar que A vale Q, B más R. La primera la tengo. Cumplen esa identidad. ¿No es cierto? Ahora falta probar la otra, que es súper importante, que es que 0 sea menor o igual que el resto y el resto sea menor que el divisor. Ya, pero R vive en S. Y en S viven puros elementos positivos. ¿Sí? O 0, de hecho, aquí debería haber especificado que puede ser 0 también. 0. ¿Ya? Entonces, lo que sí sabemos es que R es mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso lo sabemos. Así que esta parte de acá la tenemos. Fernanda, se escucha un poquito de ruido. Si te puedes mutear y te desmuteas cuando quieras. No se peleen. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos que el R es mayor o igual que 0. Faltaría probar que el R es menor que B. Ahí estamos. ¿Sí o no? Si probamos que el R es menor que B, porque ya probamos la desigualdad de acá, ¿no es cierto? Probamos esta desigualdad, o sea, perdón, la igualdad de acá, y ahora teníamos que probar esta desigualdad, y ya tenemos la primera parte, que es que R es mayor o igual que 0. Entonces, solamente nos falta probar esta de acá. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Cómo podríamos probar que el R es menor que B? Hasta ahora, en su experiencia, ¿qué es lo que uno suele hacer cuando ocupa el principio del buen orden para encontrar a alguien? Por contradicción. Contradicción es una buena idea, Daniela. Súper. Por contradicción. ¿No es cierto? Encontramos este R y este B y uno piensa que tienen que ser por cómo los construyó. Pero hay que ver que efectivamente se cumple esta desigualdad que nos queda. Supongamos que no. ¿Ya? Entonces probaremos que R es menor que B por contradicción. Entonces lo que hacemos es suponer que R es mayor o igual que B. Y entonces fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. A menos Q más 1 por B. Le voy a agregar 1 más al cociente. ¿Sí? Fíjense qué va a pasar con esta cuenta. A menos Q más 1 por B. ¿Sí? Va a ser A menos QB menos B. ¿Ya? Y entonces eso me da R menos B.
Pero si yo digo que R es mayor o igual que B, entonces R menos B sigue estando en Z más, o el 0. Había que agregar el 0. Sigue estando en Z más o el 0. ¿Ya? Que ahí tenemos nuestra contradicción. Porque entonces R menos B vive en S. Es un número que se escribe así, y es un entero positivo. La contradicción está en que R menos B obviamente es menor que R, porque R es positivo. Estoy restando a R algo positivo. Y habíamos dicho que R era el mínimo. Pillamos uno más chico. Y eso es una contradicción. ¿Sí? Y por lo tanto, veremos lo que queríamos. Probamos que existen. ¿Ya? Y además, probamos una manera, aunque no se hayan dado cuenta quizás, de encontrarlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Por ejemplo, si uno quiere dividir 9 en 4, ¿no es cierto? Dividirlo por 4. ¿Qué puedo hacer yo? Voy escribiendo 9 menos 0 por 4, ¿ya? Eso es 9 nomás, no quedó menor que 4. Así que hago otro paso. 9 menos 2 por 4, perdón, menos 1 por 4. No tengo el... Entonces, 9 menos 1 por 4. 5. Todavía no es menor que 4. Es mayor que 4. Así que no me sirve. Hago otro paso. 9 menos 2 por 4. Ese me da 8. Ah, perdón. 9 menos 8, 1. Y ese es menor que 4. Ya lo pillé. Entonces 9 vale 2 por 4. ¿Ese es el algoritmo de la división o no? ¿O no? ¿Estoy mintiendo? Uno ve hasta que se pasa. ¿Sí? O sea, ya aquí está medio escondido. O sea, no es que esté escondido, está desarrollado. En la práctica uno lo que hace es 9 dividido en 4. ¿Cuántas veces cabe? 0, no. Cabe más. Una, cabe otra. 2 por 4, 8. Ahí sí. Eso es lo que uno hace. 2 por 4, 8. 2 por 4 dice ahí. 8. Resto, que es lo que escribí ahí abajo, y me da resto 1. Terminé. ¿Sí? Ese es el algoritmo de la división. Ver cuándo me paso. ¿Sí? Y lo que uno hace después para hacerlo más sencillo, cuando el número es más grande, por ejemplo, cuando es 185 y lo quiere dividir por 4, en vez de probar al tiro en el 184, tiene este truco de separarlo, ¿no? Escribir el 185 como 18 por 10 más 5. Y ahí hace un truco, ¿no? Divide primero este, después ve el resto y bla, bla, bla. ¿Cierto? Y que en la práctica uno lo puede escribir así, como 4 por 4, 16, resto 2. Y ahora como que lo multiplico por 10, fíjense, porque le bajo este 5 y se lo agrego acá. Ese resto lo multiplico por 10 y le sumo 5. Ese es el algoritmo, ¿no? Y ahora el 4 en el 25 entra 4 por 6. Por 6, 24. 24. Ese es donde no me paso, ¿no es cierto? Y ahí resto y resto 1. Y ahí termino. ¿Sí? Sí, el clásico algoritmo que uno aprende estando en la enseñanza básica, incluso creo, ¿no? Pero ahora sabemos por qué funciona. ¿Sí? Tiene que ver con el principio del buen orden, con que en algún momento me voy a pasar, porque siempre los conjuntos de enteros tienen un menor elemento. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Y aquí nos queda entonces? ¿Terminamos con el algoritmo de la división o no? ¿O falta algo? ¿Qué nos falta? A ver, algo nos falta, por algo tengo la mitad de la pizarra aquí. A ver, vamos a preguntar. Fernanda Balboa, ¿qué nos faltará de lo que dijimos al principio que íbamos a hacer?
¿Qué nos falta del algoritmo de la división? Ya tenemos que existe un cociente y un resto. La segunda parte, ¿no? Que eran únicos. Colecua. Muchas gracias, Fernanda. Claro, entonces ya. Ahora yo les prometí dos cosas, ¿no? Que íbamos a probar que existe este cociente y este resto. Por eso usamos el principio del buen orden. Ahora vamos a probar que son únicos. Entonces, uno como suele probar la unicidad, esto quizás es nuevo más o menos, no sé, a lo mejor en precálculo han probado que el 1 es único, el neutro multiplicativo. O sea, si uno prueba también. Vamos a probar que el cociente y el resto son únicos, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a suponer que hay dos, ¿ya? No voy a asumir que son distintos, una posibilidad es que sean iguales y eso es lo que quiero, de hecho, ¿ya? Pero vamos a suponer que hay dos. Un cociente, un resto, un cociente, un resto. Obviamente los dos tienen que cumplir la propiedad de que el resto esté entre 0 y el divisor, ¿no es cierto? El divisor y el dividendo son constantes, son el mismo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que hay dos cocientes, cada uno con su resto, ¿ya? Yo resto ambas ecuaciones, ¿qué me da? A menos A, 0, QB menos Q barra B, o sea, bueno, ahí lo escribí nomás, QB más R menos Q barra B, o sea, Q tilde B y menos R tilde. Y puedo factorizar aquí por B, estos dos elementos, dos términos, y me queda Q menos Q tilde por B, y para acá puedo pasar estos dos y me queda R tilde menos R. ¿Sí? Entonces puedo hacer este ingenio. Entonces acá tengo la diferencia de los restos, tiene que ser igual a la diferencia de los cocientes por el divisor. Eso es lo que tengo. Entonces, si Q fuera igual, si los cocientes fueran iguales, o sea, si en el fondo lo que pasara es que hubieran dos restos posibles, claramente, si este es igual con este, la resta me da 0, y 0 por cualquier cosa me da 0, entonces me daría que el resto, la diferencia de los restos es 0, entonces son el mismo. Y eso es lo que queremos probar. Así que si los cocientes fueran el mismo, estamos listos. Si los cocientes son el mismo, los restos tienen que ser los mismos. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ver qué pasa en el caso en que los cocientes son distintos. Ya, es mentira. No vayan a andar diciendo después que yo dije que hay dos cocientes, pero tenemos que suponerlo para llegar a una contradicción, para probar que tienen que ser lo mismo. ¿Ya? Tiene que ser uno. Entonces, ¿qué pasaría si estos dos cocientes fueran distintos? Hubieran dos cocientes posibles. Estos cocientes son numeritos enteros. ¿Ya? Entonces, la diferencia que hay entre ellos, si no es 0, si no son el mismo, tiene que ser por lo menos 1. ¿Están de acuerdo con eso, no? Es la diferencia más chica posible que puede haber entre dos números enteros, que no sean el mismo. ¿Sí? Sí, profe. Gracias, Matías. Entonces ahora, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el Q es mayor que el Q gorro. ¿Sí? Entonces Q menos Q gorro tiene que ser, Q tilde, tiene que ser mayor o igual que 1. Le he cambiado el nombre, le dije barra, después le dije gorro. Este es el tilde, ¿cierto? Barra es cuando uno lo escribe así por si acaso, y el gorro es así. Entonces, el Q tilde es mayor o igual que 1. Puedo subirlo, ¿no? Aquí dije que sin pérdida de generalidad. Esto, no sé si lo han escuchado antes. Si no, es un buen momento para introducirlo. Fernanda Quilodrán. Podría ser. Me viene en la lista. ¿Tú has escuchado alguna vez que uno hable de algo en matemática, de que algo es sin pérdida de generalidad? ¿No? Si sí o si no, las dos respuestas me sirven. Eso es como mantener el contexto, profe. Es que, a ver, hay cosas que uno puede asumir y otras que no. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo asumiera que Q es 5? ¿Puedo asumir que Q es 5? Sería un caso único. Sería un caso nomás, ¿no es cierto? Me piteo la generalidad de mi demostración. Deja de ser general, porque va a ser solo para Q igual a 5. ¿No es cierto? Entonces, uno dice que algo es sin pérdida de generalidad cuando puede asumir algo sin quitarle generalidad al problema. ¿Por qué yo podría asumir que el Q es mayor que el Q barra? El Q barra ahora, que el Q tilde. Porque nadie me está diciendo a mí que el Q sea mayor.
Entonces, ¿por qué podría asumirlo? Se los explico. Porque uno de los dos tiene que ser el más grande, ¿no? Puede ser Q o Q tilde, porque no son iguales, así que uno de los dos tiene que ser más grande. Y como ninguno de los dos, como esto es simétrico, es lo mismo, estoy diciendo lo mismo de los dos, uno de los dos tiene que ser más grande y son dos nombres nomás. ¿Sí? Entonces puedo decir que cualquiera de los dos es más grande, porque si no les cambio el nombre. ¿Sí? ¿Saben cuando uno hace harto eso también? En geometría analítica, por ejemplo. Cuando uno le preguntan algo de un cuadrado, bla, bla, bla. Entonces el cuadrado podría estar por allá y la ecuación me podría quedar súper fea. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo podría asumir que un vértice del cuadrado es el 0, 0. Y el otro vértice del cuadrado va a estar por acá y va a ser el A, 0. ¿Sí? Yo podría dibujar mi cuadrado así. Y después entonces ahí este quedaría el 0, A y este el A, A. Un cuadrado de la A. En vez de dibujarlo por allá y colocarle a este coordenadas x, y ahí póngase usted a calcular las coordenadas de este y de este ángulo y podría quedar un problema súper difícil encontrar las coordenadas de estos puntos de un cuadrado de lado A. Pero entonces yo puedo asumir cosas y sigue siendo igual de general el problema, ¿no? Puedo mover este para acá y enderezar mi cuadradito y qué sé yo. Y ahí empiezo a trabajar. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo en el fondo, solo que ahora con numeritos. ¿Ya? Y eso uno lo hace bastante seguido. ¿Sí? Ya. ¿Hay preguntas? No quiero que se pierdan en este paso, por eso les pregunto. ¿Sí? Si yo no dijera esto, tendría que tomar dos casos. Uno que en el que Q y en el otro, uno en el que el Q es más grande y el otro en el que el Q tilde es más grande. Y el problema sería que tendría que escribir esencialmente dos veces lo mismo, porque después de escribir la primera parte, la segunda parte tendría que cambiar los dos nombres. Son dos nombres, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Vamos a asumir que el Q es más grande que el Q tilde y entonces tiene que por lo menos ser mayor o igual que 1 su diferencia. Ya, entonces fijémonos que R tilde menos R, acá yo tenía esta, ¿no es cierto? R tilde menos R es Q menos Q tilde por B. Entonces R menos tilde menos R es Q menos Q tilde por B, eso lo sabíamos. ¿Ya? Y fíjense que Q menos Q tilde es mayor o igual que 1. Entonces esto es mayor o igual que 1 por B. B. Entonces R barra R tilde menos R es mayor o igual que B. Pero el R es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense, menos R tiene que ser menor o igual que 0. Estoy restando algo positivo. Y el R tilde es más chico que B. Entonces, si yo sumo estas dos desigualdades de aquí, me queda que el R tilde menos R, ¿cierto? Más esta, menos R, es menor que B, más 0, que es B. Entonces, acá tengo que R tilde menos R es mayor o igual que B. Y acá tengo que R tilde menos R es menor que B. Puede ser las dos cosas a la vez, ¿o no? ¿Puede algo ser mayor o igual que B y al mismo tiempo menor que B? No, no se puede. No, ¿no es cierto? Tricotomía le llamamos a ese principio, esa propiedad. Uno de los axiomas del orden en los enteros. Y eso entonces es una contradicción. Y esa contradicción proviene de pensar que Q es distinto de Q tilde, así que tienen que ser el mismo y por lo tanto R tiene que ser R tilde, como vimos anteriormente. Y ahí tenemos la unicidad. Entonces, hay un puro cociente, hay un puro resto. Siempre existen y además son únicos. ¿Sí? ¿No hay dudas? No. Ya, sigamos entonces. ¿Ya? ¿Y qué pasará cuando el B es negativo? ¿Cómo divido cuando el divisor es negativo? ¿Ya? Fíjense en esto. Si B es negativo, entonces menos B es positivo. ¿No es cierto? Y entonces puedo dividir por menos B, que es positivo. Y entonces el teorema me dice que existe un Q asterisco, le voy a poner, y un R, un cociente y un resto. Y el resto va a vivir entre 0 y menos B, que es positivo.
¿sí? Porque partimos con que b era negativo, entonces menos b es positivo. ¿Ya? Y fíjense, entonces me queda esto y esto. Pero, entonces yo podría tomar q igual a menos este q asterisco, y me queda que a vale qb más r, igualito a lo de acá, solamente que el resto ahora no va a dividir entre 0 y b, no podría, porque en este caso b es negativo, sino que el valor absoluto de b. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el algoritmo de la división en su versión general. Ahora, desde la primera versión que probamos, podemos asegurar esta, que es que para todo AB, y ahora solamente vamos a pedir que el divisor sea distinto de 0. Eso es importante. El divisor no puede ser 0. Entonces, que en ese caso existan enteros únicos, Q y R, tales que A es igual a QB más R, esto sigue igual, pero esta cambia un poquito, esta desigualdad, el resto vamos a pedir que esté entre 0 y B, y el valor absoluto de B. El valor absoluto va a cumplir esa función. ¿Ya? Ahí tenemos. Ese sería nuestro... Así como por meter un poquito el dedo en la herida, ustedes, ¿qué más podemos dividir, aparte de enteros, con esta forma de cociente y resto? Los primos. Porque los primos son enteros también. No puedes dividir Claro. por un primo, ¿no? Hay otros que a lo mejor no lo saben. A lo mejor no lo saben. Ustedes saben que pueden dividir polinomios también, ¿o no? Me parece que eso está dentro de los contenidos que deben haber visto. Uno puede dividir, por ejemplo, el 4x cuadrado más 1 en x. ¿O no? Entonces uno dice 4x cuadrado. Resta 0. Bajo este 1. Y aquí ya no entra, este es el resto. ¿No hacían eso, no? Entonces 4x cuadrado más 1 se escribe como 4x por x más 1. Como en mi caso, pero eso pasa en un polinomio, cociente, divisor, resto. ¿Lo sabían o no lo sabían? Me estoy adelantando cosas que van a ver en otros cursos. Yo no sabía. ¿Sí? ¿Se ve en el colegio o no? No, no recuerdo. ¿No? Ah, ya no me pesquen entonces. Bueno, se pueden dividir polinomios también, pero aquí hay que preguntar, ¿qué le vamos a pedir al resto? ¿Qué le vamos a pedir al resto? Vamos a pedirle que 0 sea menor o igual que el grado del resto, que sea menor que el grado del divisor. ¿Sí? El grado va a ser esta función como de valor absoluto. Ya. Sigamos pues. Entonces, ejemplo, ¿qué pasa cuando yo divido 7 en menos 2? ¿Ya? Puedo dividir 7 en menos 2. El cociente va a ser menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cociente de dividir 7 en 2, el cociente de dividir 7 en 2 es 3. Entonces el cociente va a ser ahora menos 3. Y el resto va a ser 1. ¿Sí? Me queda 7 igual a menos 3 por menos 2 más 1. ¿Sí? Menos 3 por menos 2. Entonces el cociente es menos 3 y el resto es 1. Y el resto efectivamente vive entre 0 y 2. Y ahí está la gran diferencia. ¿Por qué no dice aquí menos 2? ¿Por qué no dice menos 2 ahí? ¿O por qué dice 2? Porque no, si fuera menos 2, no podría ser más chico que menos 2 si es más grande que 0. Uh-huh. Súper, ¿no es cierto? ¿Y por qué 2 y no 4? ¿O 5? ¿De dónde lo Porque calculo este numerito? ese 2 es el B y el B es el que divide el 7. El B es menos 2. Claro, menos 2. Entonces, ¿qué numerito tiene que ir? El valor absoluto. ¿Sí? La respuesta es que el valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Sí? ¿Ya? Y notar ahora sí que en Q se obtiene 7 dividido por menos 2 menos 3,5. Entonces, ¿qué es importante? Porque la parte entera de menos 3,5, ¿cuánto es? ¿Han visto ya la función parte entera en cálculo, no?
un precálculo. Eh, ¿Cuánto es la parte entera de menos 3,5? ¿Ahí es 3 o es menos 3? Ninguna de las dos. ¿O se aproxima a 4? No es que se aproxime, es menos 4. La parte entera a lo mejor no la han visto, pero la parte entera es así. Parte en 0, llega hasta el 1, ¿no? Y aquí pasa a Siempre ser 1. al lado izquierdo. Sí, pues, exactamente. Ya. Siempre me Como voy es para abajo. negativo, se da por menos 4. Exactamente. Entonces aquí cambió. El cociente no fue la parte entera de la fracción, ¿sí? Sino que esta otra función que se le conoce, sí, esto es lo que pasa, ¿no? Al dividir por b, acá queda igual, pasa exactamente lo mismo, pero al lado de acá es donde cambia. Fíjense que ahora el resto, al dividir por b, estoy dividiendo por algo negativo. Entonces, cuando divido por algo negativo, la desigualdad cambia. Entonces, r partido por b me queda menor que 0, menor o igual que 0, y mayor que menos 1. Entonces, este queda como para el otro lado. Entonces, lo que pasa ahora es que el cociente es aproximado para arriba. ¿Ya? O sea, claro, al mayor, al entero que viene arriba, al entero mayor. ¿Ya? Y esa función se suele escribir así. No tiene como un nombre en español, ¿ya? Pero en inglés se le conoce como sail. ¿Ya? No sé si, o techo tendría que ser en español, pero no he escuchado mucho que le digan techo. Así como flor. ¿Ya? Que vendría siendo piso. ¿Ya? Eso. Entonces, así dividimos. Estamos listos Profe, con la división. ¿Mm? y aunque sea un menos 3,0001, igual sería 4 su parte entera. ¿Sí? ¿Sí? Menos 4. Está claro, menos 4. Ujú. Porque la parte entera siempre es el entero menor, el entero anterior. ¿Ya? Esa es la parte entera. Si tú buscas en Wikipedia, parte entera, te aparecen varias posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Parte entera. ¿No? En realidad hay como hartas funciones parte entera. Funciones de parte entera, ¿cachai? Y a ver, ¿qué dice la Wikipedia en español? Bueno, pero ahí sale varias, ¿no? Sale esa, porque también uno puede tomar otras, por ejemplo, el truncar. No sé si se acuerdan, truncar es lo que uno hacía como que es lo que estamos haciendo ahora, que es quedarse solamente con el entero. Entonces ahí pasa eso, ¿no? Como que está trunca en realidad. Si es que el número es menos 0,5, me quedo con el 0. ¿Sí? Y también tenéis la función redondeo, que queda como corría, ¿no? Y ahí uno aproxima, lo que llama. Entonces hay varias. Hay varias formas de quedarse con un entero. Uno puede truncar, puede redondear, puede quedarse con el piso o quedarse con el techo. Acá le ponen suelo. Y a la otra no le ponen nombre. Le ponen nombre. Ahí está, techo. Función techo. Así le llaman en español. Ya, perfecto. Al menos la Wikipedia le llama techo y cielo. Va, techo y suelo. Suelo. Entonces, esa sería la división. ¿Ya? Un ejercicio simpático, ¿ya? Porque obviamente no les voy a pedir en la prueba dividir 8 por 5. ¿Ya? Entenderá que no les puedo preguntar cómo se divide 8 por 5. Ni tampoco 121 en 48. Porque son problemas fáciles. Entonces tenemos que mirar un poquito más para arriba ahora y ver cómo podemos ocupar estas cosas. Lo que sí les quería mostrar un poquito es que veamos esto en el software, ¿ya? Para que puedan sacar estas cuentas rápidamente. Pues, de hecho, con una calculadora ya basta, ¿no? ¿Qué pasa si yo les pido dividir, por ejemplo, 521? Lo perdí. ¿Cómo me pillan el resto, cociente y resto?
si es que yo les digo 521 dividirlo en 11 con la calculadora, así, para hacerlo rápido. Ya, sí, ya tienen que saber dividir de la otra manera. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo saco el cociente entonces? ¿521? No está peludo, ¿no? 521. 521 dividido 11. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el cociente ahí? 47. 47. 47. ¿En quién iban Fernanda? Joe. ¿Por qué es 47 el cociente? Joe. No está Joe. Jorge. ¿Por qué sería 47 el resto en este caso? O sea, perdón, el cociente. Porque es la parte entera. ¿Cierto? ¿No es cierto? Y estoy dividiendo por un número positivo. Eso igual es importante. Por eso es la parte entera. ¿Sí? Porque si yo estuviera dividiendo negativos, a lo mejor sería distinto, ¿no? ¿Y cómo pido el resto con la calculadora? Ya les voy a enseñar. O sea, uno sabe que 521 es 11 por 47 más el resto. Entonces, si a los 521 yo le resto 11 por 47, obtengo el resto. Resto 4. El resto es 4. ¿Ya? Tomo el divisor, el dividendo, perdón, y le resto el divisor por el cociente. ¿Ya? Ese es el método. ¿Ya? Ahora, con su calculadora un poquito más bacán, como con SageMath, ustedes pueden dividir 521. Todos ven, ¿no es cierto? ¿Sí? 521 en 11. Ahí, le pueden pedir que les dé el entero. 47. ¿Sí? Y déjame acordarme, ¿había otra manera de escribirlo con un puro símbolo esto? No. Ahí, con doble. No sé, ahí me saca el cociente. Con la doble rayita de división, porque si no piensa que es una fracción. ¿Ya? Doble rayita. Y si le quiero preguntar por el resto, entonces se ocupa el símbolo de porcentaje. ¿Ya? 521, 11, 4. Ahí obtengo el resto. ¿Ya? Así lo hago con la computadora. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya, entonces ahora veamos algo. Ya, aprendimos a calcular a mano, aprendimos a calcular con la calculadora, aprendimos a calcular con el computador. Estamos secos para calcular. ¿Sí? Entonces tratemos de hacer algo un poquito más sofisticado. Vamos a hacer este ejercicio que dice, pruebe que si n es un cuadrado perfecto, ya tengo un cuadrado perfecto, entonces al dividir n en 4, se obtiene resto 0 o 1. ¿Será verdad esto? Revisemos. Un cuadrado perfecto, el 1. ¿Qué pasa cuando divido 1 en 4? ¿Cuál es el cociente y cuál es el resto? Quedamos en Jorge, vamos con Luis, me respondió harto, vamos con Matías, Escalona. Si yo divido 1 en 4, ¿cuál es el resto? ¿Y cuál es el cociente, si quieres? 0, porque es un decimal, ¿o no? ¿Ya? 0 el cociente y el resto.
sería 10 si es que se coloca la raíz del decimal. O sería 1 si es que se Uno, mantiene. uno nomás. Uno es el resto, ¿ya? Recuérdate que el resto Ah, ya. tiene que vivir entre 0 y 4. Ya, profe. ¿Sí? Ya, bien, pero ese sería el resto. 1 cumple con nuestro teorema de acá. Vamos con el siguiente cuadrado, que sería 4. Matías Vázquez. ¿Cuál es el resto de dividir 4 en 4? Y el 0. cociente. Y Ya, el el resto es cociente 0. sería 1. 1, ¿no es cierto? Perfecto, también cumple. Es 0 o 1. En principio podría ser 2 o 3 también el resto. ¿Sí? Pero aquí dice 0 o 1 parece. Ya, veamos. A ver, ¿cuál es el siguiente cuadrado? ¿Quién me ayuda? Vamos con Anabel de nuevo. ¿Cuál sería el siguiente cuadrado, Anabel? 9. 9. Y cuando divido 9 en 4, ¿qué obtengo de cociente y resto? Cociente 1. O sea, Cociente 2. 2, ¿ya? Y resto, 1. 1. A ver, parece que es verdad, ¿no? Entonces, ya que aprendimos a usar el computador, voy a mostrarle. Fíjense, en el computador hay una cosa que quiero que aprendan, pónganme atención, porque esto ya, no sé si es parte de la materia, pero es súper bueno que lo aprendan. For significa para en inglés, ¿no es cierto? ¿Ya? For para n, vamos a inventarnos un n, ¿dónde va a vivir n? N, para n en alguna parte. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pongámosle para desde el, no sé, pues desde el 0 al 100. Entonces uno escribe range, que significa rango, y coloca 100. Entonces hasta el 100. ¿Sí? Para n, dice ahí, del 0 al 100. ¿Qué le voy a pedir que haga? Yo no quiero n porque quiero los cuadrados, ¿no? N cuadrado. Entonces me va a decir, print es imprimir, que me muestre n cuadrado, ¿ya? Y además quiero que me muestre el cociente de dividir por 4, ¿no? N cuadrado, ¿cuál? Porque van a estar calculando, no el cociente, no me interesa el cociente, me interesa el resto. Entonces, este numerito de acá, yo lo voy a sacar el resto, que les dije que era con el signo de porcentaje, de dividir por 4. Y el computador me va a decir, entonces, cuando usted divida 0, le va a dar 0. Cuando divide el 1, es 1, el 4, 0, el 9, el 1, ahí vamos. Pero después se pone un poquito tedioso, ¿no? Pero fíjense, para el 16 me da 0, para el 25 me da 1, para el 36 me da 0, para el 49 me da 1, y tengo todos mis cuadrados perfectos. Para el 64 es 0, para el 81 es 1, para el 100 es 0, para el 121 es 1, 144 0, 119 ya. Y ahí tengo todo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Va alternándose el resto. ¿Ya? Y ahí hice con los cuadrados desde el 0 hasta el 100. Podría agrandarlo, podría pedirle los cuadrados del 0 hasta el 1000. Y sigo revisando y siguen habiendo puros 0 y 1. ¿Ya? Y si mi computador es suficientemente rápido, puedo sacar hasta el 1.000.000. Y claro, hay puros 0 y 1. Perfecto, ¿no? Sí, cosas como eso ustedes pueden hacer con su computadora. ¿Sí? O con cualquier computadora. Bueno, la cosa es que pareciera ser que es verdad, ¿no? Y revisamos en el computador y parece con más ganas aún que es verdad. ¿Sirve esto como demostración o no? ¿Servirá esto como demostración? No creo, profe. No, ¿no es cierto? No, porque En debe tener un matemática, límite, entonces no es general. claro, justamente. Aquí terminamos en algún número, de para abajo terminamos, ¿no? En el 998.001. Así que esta cuestión es evidencia de que debe ser verdad, pero no es una demostración. Para demostrar esto vamos a tener que ocupar la matemática. ¿Sí? Ahora, tampoco una lesera
aprender a hacer esas cosas en el computador y jugar. Yo les conté que hay hartas conjeturas que parece que son verdad, ¿no? Por ejemplo, la de los primos gemelos, que siempre hay dos primos que tienen diferencia 2. No importa que están allá, yo me pare. ¿No es cierto? Siempre encuentro alguno. O de que todo número se podía escribir como suma, ¿no es cierto? De, ¿cuánto eran? ¿De 2 números primos o de 3? Me olvidé de la conjetura. Pero que era verdad, ¿no? Y que parecía ser verdad, porque de hecho mientras más grandes los números, perdón, que parecía, no que es verdad, todavía no se ha probado, pero mientras más grande el número, hay más formas de escribirlo. Entonces debería siempre haber una. Y ahí uno lo saca en el computador y encuentra un gráfico y qué sé yo, y todo es bonito. Pero eso no sirve como demostración, por eso hay matemáticos todavía trabajando en esos problemas. ¿Ya? Entonces, este parece ser que es verdad, con las cosas que, como revisamos ahora, ¿no es cierto? Pero todavía no estamos listos. Nos queda demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos están diciendo quién es un cuadrado perfecto. Así que lo primero es que n es igual a al cuadrado, para algún a. ¿Sí? Y el algoritmo de la división para b igual 4 nos dice que no lo voy a hacer para n, sino que para a. ¿Ya? Ese va a ser mi truco. Entonces, el algoritmo de la división nos dice que a es igual a 4q más r. Tiene un cociente y tiene un resto. Y ese resto puede ser 0, 1, 2 o 3. Pues tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el divisor, que es 4. ¿Sí? Entonces tengo r es 0, 1, 2 o 3. Y el cociente puede ser lo que quiera. ¿Sí? Pero la cosa es que ya se escribe así. Entonces, ahora fíjense, ¿qué pasa con n? N es a, la cosa de acá, al cuadrado. Cuando yo le voy al cuadrado, me queda 4q al cuadrado, que sería 16q cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que son 8q por r, más r al cuadrado. Entonces hay que ver aquí, esto hay que darle forma de 4q más un resto. 4 veces un entero más un resto. Y van a haber 4 casos. Entonces, aquí hay una de las gracias, ¿se fijan? Porque el problema es que son infinitas cosas que revisar, pero yo tengo que buscar alguna manera de tener que revisar solamente una cantidad finita de cosas. Porque eso sí lo puedo hacer matemáticamente. ¿Sí? Ya, pues. Entonces tenemos 4 casos. ¿Qué pasará primero si el resto es 0? Si el resto es 0, entonces fíjense, me queda n igual a 16q cuadrado, porque este y este se van. Pero 16q cuadrado es 4 por 4q cuadrado más 0. Entonces el resto es 0. Esto es un entero por 4 más 0. El resto es 0. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Se entiende por qué ahí dio resto 0? El resto no de no R, porque R es el resto del A, el resto de N, al dividirlo en 4. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ya, el siguiente caso es cuando R vale 1. Se reemplazo, cuando R vale 1, N vale 16q cuadrado más 8q más 1. Este 1 lo dejo guachito y aquí estas dos cosas las puedo factorizar por 4. Me queda 4, factor de 4q cuadrado más 2q. Eso de ahí es un entero, así que es 4 veces un entero, ese va a ser el cociente, más 1. Entonces el resto es 1. ¿Sí o no? Ya, para r igual 2, obtengo n igual a 16q cuadrado, más ahora aquí el r vale 2, así que me queda 16q, y r cuadrado es 2 por 2, que es 4, y puedo factorizar todo por 4, queda 4, factor de 4q cuadrado más 4q más 1, entonces el resto va a ser 0. ¿Sí? Porque esto de aquí adentro es un entero por 4. Y me queda el último caso, que es r igual a 3. En ese caso tengo n igual a 16q cuadrado más 24q más 9. ¿Sí? Porque fíjense, 3. Entonces me queda 16 por q cuadrado
más 3 por 8, 24, 24Q, 3 al cuadrado, 9. Puedo factorizar por 4, pero no puedo dejar este 9 guachito porque 9 es demasiado grande. No me sirve como resto. Pero 9 es 2 por 4 más 1. Entonces, puedo factorizar por 4 y me queda 4 factor de 4Q cuadrado más 6Q más 2. Ese 2 por 4 es el 8, más 1. Entonces, ¿qué fue mi resto? 1. Tengo los 4 casos posibles, el resto es 0 o 1. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, ya que no hay preguntas, voy a aprovechar de hacer algo mientras los dejo haciendo un ejercicio. Vamos a la campus virtual. Ya le subí la guía, se la subí anoche. Entonces, aquí está la guía. Quiero que hagan, bueno, siempre pueden, los primeros los hacen después, porque quiero que revisemos el 4. ¿Ya? El 4, fíjense, dice, en clases, eso fue recién, probamos que si n es un cuadrado perfecto, entonces se obtiene resto 0 o 1 al dividir n en 4. ¿Ya? Y quiero que hagan la parte A, ahora para que la revisemos en unos minutitos. Encuentro una demostración más corta, utilizando como divisor al 2 en lugar del 4. ¿Ya? Hagan ese ejercicio. Y lo revisamos, son las 3:45, lo revisamos a las 3:50. ¿Ya? Voy a ir a buscar agüita. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Cómo va el ejercicio? ¿Alguien le salió? Aquí solo había que hacerlo con 2 casos, ¿cierto? Con el 0 y el 1. Es la gracia, ¿no es cierto?
A pesar de que vamos a ver cómo es la divisibilidad por 4, pero para el A vamos a pensar solo en la divisibilidad por 2. ¿Sí? ¿Lo revisamos? ¿Te salió, Bianca? Ay, o sea, hice lo mismo que hicimos antes, pero ahora hice los dos casos con el 0 y el 1. A ver, revisémoslo. Voy a... por aquí. Ya, entonces, tenemos n es un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hiciste? A ver, cuéntame. Puse que como n es un cuadrado perfecto, podía ser igual a elevado a 2. Ya, como n es cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Cuadrado perfecto. Partimos igual. Sí. Tenemos que existe a en z tal que n es igual a cuadrado. Perfecto. ¿Y ahí qué hacemos con él ahora? Luego, por el algoritmo, puse que a es igual a 4q más r. No, pues, ahí tenemos un problema. Por el algoritmo de la división, a es igual a 2q más r. Esa es la gracia. Ay, sí, era 2q más r. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Sí, ¿Y el r qué propiedad tiene? que pertenece al conjunto del 0 con el 1. Cole. Súper. Ahí sí. Porque si aquí pongo 4, el resto puede ir entre 0 y 3. ¿No es cierto? Depende del divisor a dónde vive el resto. Entonces, claro, aquí va a quedar una demostración más chica porque tengo dos casos. ¿No es cierto? Entonces, podemos desarrollar un poquito antes, ¿no? ¿Cómo sería n? Sería 2q más r al cuadrado. Ya. A ver, que alguien más le salió, ¿no? Seguimos Sí, con Bianca, ¿sí? A ver, Matías, ¿y cuánto te quedó después 2q más r? desarrollé ese cuadrado, me quedó 4q cuadrado más 4qr más r cuadrado. Y Ya. Gracias. después fue por Espérame, casos. que no le diera gracias a Bianca y gracias, Bianca. Muchas gracias. Ya, entonces tenemos varios casos. Tenemos, ¿cuántos casos? Para r igual a 0 y después para r igual a 1. Dos casos. Ya. Entonces, ¿cómo te dio el primer caso? A ver. Si r es igual a 0, entonces n va a ser igual a 4q cuadrado y solo eso, porque el r es 0. Entonces Ya. 4q por r es Y 4q entonces por aquí hay un... 0. Sí, hay un 0. Entonces el resto es 0. Ya. ¿Alguien más lo sacó, no? Que haya hecho el caso 2. Gracias, Matías, ¿no es cierto? Sí, Matías. ¿Alguien más le resultó el problema? Yo igual lo hice, profe. A ver, Matías de nuevo, pero el otro Matías, Matías Escalona, ¿cómo es el caso con R igual a 1? Me quedó 4q al cuadrado, o sea, n es igual a 4q al cuadrado, más 4q más 1, Más 4q más 1, más ¿no 1. es cierto? Ya, Ahí y eso factoricé por 2. por 2 no te sirve, porque igual queremos la divisibilidad por 4, Ah, ¿sí? entonces por 4 y queda el resto 1. Claro. Al A nos servía, nos resultaba más cómodo, pero claro, queríamos para el 4. Y nos queda 4 más 1. Entonces, el resto. ¿Eh? Bien, gracias Matías. Ya tenemos entonces una demostración más cortita, ¿no es cierto? La otra tenía 4 casos, esta tiene solo 2. Y demostramos lo mismo, el mismo problema. ¿Ya? Ahora, la parte B, que es decir, la dejo para después cuando tengan más calma, sí que cambia el problema. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué pasa cuando el cuadrado perfecto se divide en 3, en 5 o en 6. ¿No es cierto? Hay que ver cuáles son los posibles restos. Pueden ayudarse con el computador para empezar, ¿no es cierto?
no sé, pues, en el computador yo aquí cambio, en vez de 4 pongo 3, voy a ver qué restos posibles tengo, ¿ya? Y como pueden ver, son 0 y 1 también, pero hay que probarlo. Si yo pongo 5, el computador me ayuda mucho, ¿no? Me muestra que puede ser 0, 1 o 4. Interesante. Ahí pueden ver cuál es el patrón que sigue, que aprenden a usarlo. Les puedo hacer igual un resumen de cómo usar el for y el range y estas cositas. Y la otra pregunta que daba el ejercicio es el 6. La 0, 1, 4 o 3. Fíjense, no da ni 5 ni 2. ¿Por qué pasará eso? Entonces uno se lo puede preguntar. ¿Por qué hay algunos números que no aparecen en los restos de los cuadrados? Y es algo interesante. ¿Qué pasa si pongo 7? Pocos salen todos, salen algunos nomás. 0, 1, 4, 2. 2, 4, 1, 0. Si pongo 8, parece que con cada número me dan distintos restos. Y pueden ponerse a jugar. ¿Qué pasará eso? ¿Cuántos restos posibles hay? Y pasan cosas divertidas. Eso es una parte de la matemática interesante. ¿Ya? ¿Y qué pasará si cambio cuadrados por cubos? ¿Ya? Pueden cambiar las distintas variables. Ya. Sigamos entonces, para que alcancemos a ver un poquito más de la materia. Vamos a adentrarnos un poco más en eso, ¿sí? No lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Hay un par de cosas más que se pueden decir, ¿ya? Cuando veamos congruencia de módulo y qué sé yo. Pero por ahora vamos a seguir con otras cositas. Divisibilidad. Entonces, ya aprendí a dividir un número por otro, pero eso no significa que siempre un número sea divisible por el otro, ¿sí? Porque está este resto. El resto de alguna manera mide el error. Si yo me pongo a dividir, ¿por cuánto fallo a la hora de dividir? Si yo tengo 5 vacas y la quiero dividir entre 2 personas, ¿sí? Me da cociente 2 y resto 1. O sea, 2 vacas por persona y me resta una, me sobra una. Ese es el error, entre comillas. No es que una vaca sea un error, pero se entiende, ¿no? El error a la hora de dividir. ¿Sí? Entonces, me interesan los casos donde el error sea 0, donde la división sea exacta. ¿Ya? Y eso, ahí voy a hablar propiamente de divisibilidad. ¿Ya? Entonces, dados dos enteros, A y B, ¿ya? Si A fuera igual a QB para algún entero Q, el cociente, ¿no es cierto? Pero fíjense que no aparece el resto en este caso sería 0. En este caso, cuando el algoritmo de la división me da resto 0, vamos a decir que B divide a A, ¿sí? O también se puede decir que B es un factor de A, o también se puede decir que A es un múltiplo de B. De todas esas tres maneras se puede decir lo mismo, que A es igual a un cierto cociente por B. ¿Sí? Entonces, cuando B divide a A, se escribe así como está ahí. B, una rayita derechita, no chueca, porque no es B dividido A, estoy diciendo, es una afirmación, fíjense, estoy diciendo B divide a A, es una proposición. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. No es una operación matemática. ¿Ya? Cuando B no divide a A, se denota B no divide a, así como está ahí, una rayita y atravesada. ¿Ya? Entonces, no sé si eso lo habían visto alguna vez, probablemente sea nuevo, así uno lo escribe. Entonces, por ejemplo, es verdadero que 6 divide a 18. ¿Ya? 18 entonces es 3 por 6. ¿Sí? Esa es la razón. Porque el 6 divide a 18. Que 18 es 3 por 6. ¿Sí? Entonces el 6 divide a 18 y se escribe así. Tienen que pensar en este símbolo. De hecho, es un símbolo, es una relación. A lo mejor todavía no han visto relaciones. ¿Ya? Pero, ¿qué otros ejemplos hay de relaciones? Las relaciones son simbolitos que no son operaciones. Por ejemplo, el igual es una relación. El mayor es una relación. El menor, el mayor o igual, el menor o igual, todas esas son relaciones. ¿Ya? ¿Qué otra relación hay? La equivalencia que vimos en lógica. ¿Sí? Vamos a ver otras más después, la congruencia de módulo. ¿Ya? Pero hay una en particular que nos interesa ahora, que es este, el divide A. Es una relación. ¿Ya? Eso que queda ahí cuando yo pongo aquí y algo acá es una afirmación. Es como que yo dijera B menor que A, digo B divide A. ¿Ya? Así hay que entender ese símbolo.
Y como todas las relaciones, uno espera que cumpla algunas propiedades, ¿no? ¿Cuáles serán esas propiedades? Aquí se las dejo y se las voy a dejar de tarea, ¿ya? Pero sí quiero que las entendamos, ¿ya? Y son una tarea en serio, están en la guía de ejercicio, ¿sí? Ocupe estas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que esto se dice que es transitiva, o sea que si A divide a B y B divide a C, entonces A es igual a A divide a C. Perdón. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. ¿Qué otra cosa se porta así? Las desigualdades. Las desigualdades, ¿no es cierto? Y las igualdades también, ¿sí? Y las equivalencias lógicas también. Este equivalente a este equivalente a este equivalente a este. Bien, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se llama una relación. Tiene esta propiedad básica que tiene que tener una relación. ¿Ya? Otras relaciones. Hay otros más, por ejemplo, subconjuntos, que probablemente conozcan. ¿Sí? Subconjuntos. Ya. Ahora, si A divide a B y C divide a D, entonces AC divide a BD. ¿Esa la igualdad no la cumple o sí? Sí, también la cumple, ¿no? La igualdad la cumple y la división, o sea, perdón, el menor, a veces, al menor le importa el signo, ¿no? No siempre puedo multiplicar a cada lado en una desigualdad. ¿Sí? Acá sí. ¿Sí? Yo aquí quizá falta alguna, por ejemplo, que un número siempre se divide a sí mismo. ¿Sí? Algo así como el A siempre es igual a A, o el A siempre es menor o igual que A. A menor que A, esa es falsa. Esa es falsa, ¿no es cierto? El A divide a A es verdadera. Así que también se parece un poco al igual o al menor o igual. ¿Ya? Entonces, fíjense, y en particular, si yo tengo A divide a B, puedo multiplicar por C a cada lado, ¿sí? Parece. Entonces, AC divide a BC. ¿Sí? O si yo tengo dos de estas relaciones, A divide a B, y de acá dice, y C divide a D, entonces puedo multiplicarla. Entonces, AC divide a BD. Hay hartas cositas que se puede hacer con esto de dividir. Se porta bien. ¿Ya? Ahora, si m es distinto que 0, perdón, si m es distinto de 0, no solo puedo multiplicar por m, sino que también puedo dividir. Esto es sí solo sí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo que 21a divide a 7b, ¿qué puedo sacar de ahí? Reducirla un poquito. Con esta propiedad. Simplificarlo por 7. Claro. De aquí yo puedo sacar entonces que 3a divide a b. Puedo hacer esas cosas con la divisibilidad. ¿Ven? Puedo multiplicar. Cuando el número es distinto de 0 puedo dividir. Puedo multiplicar puedo multiplicar dos divisibilidades, dos relaciones de divisibilidad. Y puedo hacer transitividad también. Entonces se porta bien. Parecido al menor o igual. Incluso mejor a veces, porque las desigualdades se daban vuelta. Estas no se dan vuelta. ¿Sí? Que no les confunda que el menor se ve que tiene como un lado, ¿no? Igual tiene lado. Igual es este divide a este. No, no la puedo dar vuelta. Esa es mentira. Si A divide a B, entonces B divide a A. No es cierto. Siempre. Puede ser cierto. De hecho, uno se puede preguntar qué pasa cuando tengo ambas. ¿Qué pasa si A divide a B y B divide a A? Es una de las propiedades que tenemos acá. Si A divide a B y B divide a A, entonces eso solamente pasa cuando A es igual a B o A es igual a menos B. Son las únicas dos posibilidades. ¿Ya? Y se relaciona un poquito, o sea, hay una relación entre esta relación y la relación de menor o igual. Si D divide a A y el A es distinto de 0, porque todos los números dividen al 0. Esa es una cosa fome que tiene el 0, hay que quitarlo. Entonces, si D divide a A y el A es distinto de 0, entonces D es menor o igual que A. En general, los divisores son menores que los que están dividiendo. ¿Sí? O iguales. Excepto el caso del 0, que todo el mundo lo divide. ¿Sí? Que 0, por ejemplo, es igual a 7 por 0. Entonces el 7 divide al 0.
¿Ya? Cosas que pasan. ¿Ya? Entonces ahí pueden demostrar, estas propiedades sencillas, se demuestran solamente ocupando la definición. Tienen que darse un Q y qué sé yo. ¿Ya? Ahí se las dejo de ejercicio. ¿Cómo estoy de tiempo? Me queda todavía media hora. ¿Ya? Así que trabajamos un poquito más. Quiero que veamos lo que es una combinación lineal entera también. Vamos para allá. ¿Qué pasa si yo tengo un C? Ah, espérenme. Perdón, me adelanto un poquito. Quería comentarles algo. Fíjense que todas las propiedades de la divisibilidad, estas que están acá, tienen que ver con productos a lo más. ¿Sí? No hay nada con la suma. Eso es lo fome que tiene, ¿no? Porque las desigualdades, yo las podía trabajar con productos o con sumas. Estaba relacionada con ambas operaciones. La divisibilidad pareciera no responder, por ahora, con las propiedades que les he listado acá, a sumas. ¿Qué pasa con la suma de dos cosas? Y la divisibilidad. Por ejemplo, si yo tuviera que, yo tengo que el 2 divide al 8, o a ver, que el 2 divide al 10, y el 5 divide al 10. Si yo pudiera sumar, no creo, ¿no? Porque si pudiera sumar, entonces aquí tendría que el 7 divide al 10, y esa es mentira. ¿No es cierto? Así que parece que al menos al lado de acá no puedo sumar. Aquí no puedo sumar a este lado. ¿No es cierto? Al otro lado, a lo mejor puedo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo, efectivamente, el 2 divide al 8 y el 2 divide al 10? ¿El 2 dividirá a la suma? Sí, porque es par. ¿Sí? ¿No es O cierto? sea, en Y ese habrá caso una... sí. En este caso sí, habrán casos en los que no. ¿Ya? Y bueno, no es tan fácil darse cuenta, hay que revisar, hay que jugar un poco, hay que intentar, pero la verdad es que sí, siempre pasa, al lado derecho puedo sumar. Y de hecho puedo multiplicar por lo que se me ocurra. Si C divide a y B, entonces C divide a U más BB. Para cualquier U y cualquier B en los enteros. O sea, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar por 5, puedo multiplicar por 20, por 8, por 1500, y sumar entre ellos y sigue dividiendo. ¿Ya? Entonces, ese entero, le vamos a poner un nombre, a U más BB, se llama una combinación lineal entera de A y B. Entonces, un ejemplo de una combinación lineal entera de A y B, una combinación lineal entera, en general lo voy a abreviar así, una combinación lineal entera podría ser, no sé, 4A más 3B, ¿sí? 7A más 2B, 1A menos 5B, menos 4A menos 81B, y así. Todas esas son combinaciones lineales enteras de A y B. Hay infinitas, obviamente. ¿Ya? Son importantes, por eso tienen ese nombre. ¿Ya? ¿Por qué combinación lineal? Bueno, en álgebra lineal probablemente estudien muchas las combinaciones lineales, ¿no? Eso es súper importante. Uno puede hacer combinaciones lineales de muchas cosas, ¿ya? Siempre que haya una suma y una ponderación, una suma y un producto, voy a poder hacer una combinación lineal. Entonces van a haber combinaciones lineales enteras, que nos interesan aquí, cuando estamos estudiando los enteros, en teoría de números, pero van a haber combinaciones lineales de vectores, van a haber combinaciones lineales de matrices, van a haber combinaciones lineales de funciones, y les van a interesar en los distintos contextos que esos objetos matemáticos estudian. ¿Ya? A nosotros nos interesan las combinaciones lineales enteras. El U y el B son números enteros. Entonces, un ejemplo, el 3 divide al 9 y el 3 divide al menos 3. Entonces se cumple que el 3 divide al 9 por menos 1001 más menos 3 por 821. Coloqué números que se me ocurrieron, ¿sí? La gracia es que yo puedo poner lo que quiera. Puedo poner el 1521 y el menos 825 y sigue siendo verdad. Mientras aquí hay un 9 y aquí un menos 3. ¿Por qué? Porque el 3 divide al 9 y el 3 divide al menos 3. ¿Ya? O sea, al lado derecho, insisto, no solo puedo sumar, sino que puedo hacer cualquier combinación lineal entera. ¿Ya? Y estas combinaciones lineales enteras van a resultar ser un poquito más importantes de lo que parecen. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante. Entonces, demostración. Demostración, fíjense. Y esta ocúpela de modelo para demostrar esta. Esta es la que les voy a probar yo. Si C divide a A y C divide a B,
entonces hay un Q1 y un Q2, respectivamente, tal que el A tiene que ser Q1 por C, ¿sí? Y el B, otro número, el Q2 le pusimos, ponerle un nombre nomás, por C, ¿sí? Ambos son C por algo, porque ambos son divisibles por C, ¿sí? Ambos son múltiplos de C, también se puede decir. ¿Ya? Entonces, AU, ¿ya? U es cualquiera. Si multiplico por U, me queda U por Q1 por C. Y el B, cuando lo multiplico por B, me da B por Q2 por C. ¿Sí? Cambié el B de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora si sumo ambas ecuaciones, fíjense lo que pasa. Me queda AU más BB igual a U por Q1 por C más B por Q2 por C y factorizo por C. Y me queda UQ1 más BQ2 por C. Entonces, un entero por C. Ahí está. Entonces, C divide a U más B. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no hay preguntas? ¿Seguimos entonces? Ya. Antes de ir al máximo común divisor, no me quiero ir al máximo común divisor todavía, porque no voy a alcanzar a ver todo. No voy a alcanzar a ver cómo se calcula. ¿Ya? Por el tiempo. Las 4:10. Tenemos hasta las 4:30. Mejor hagamos unos ejercicios más. De divisibilidad. ¿Ya? Hagamos un par de estos. Hagamos un par de estos. ¿Cómo lo hacemos? Me vayan diciendo ustedes, a ver. Probemos algunos. ¿Sí? ¿Cómo probaríamos el primero? El primero dice lo siguiente. El primero dice, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Claramente aparece la lógica acá, que ya la vimos, ¿no? Tengo aquí un y conectando estas dos proposiciones y implican esta otra proposición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo pruebo una implicancia? ¿Cómo pruebo una implicancia? ¿Quién me ayuda? Anabel, ¿cómo pruebo una implicancia? De forma directa. ¿Ya? ¿Cómo lo pruebo de forma directa? Una de las formas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Asumir que la hipótesis es verdadera. Ya, entonces asumimos la hipótesis verdadera. Entonces tengo que A divide a B y B divide a C. Y tengo que probar la tesis. ¿Cómo podría yo reescribir esto para poder trabajar un poquito más algebraicamente? No sé, profe, es que me cuesta mucho hacer eso. Ya, escribamos el A dividido B. O sea, perdón, A divide a B. ¿Qué significa que A divida a B? Que A es un divisor de B. ¿No es cierto? Entonces el Que B, el A es más chico que B también, sí o sí. ya eso sí, pero no sé si me va a servir tanto ahora. Ah, Ya, es verdad, de hecho, pero lo vamos a probar después. Esa es la parte 4. A ver, Bianca, tiene después la lista. Igual ya me había respondido una, pero no somos muchos, así que. ¿Qué significará que A divida a B?
Gracias, Eh, Anabel. Sería, a ver, que B es igual a un A por algo. Algo Ya, así era. pongámosle, ¿cómo le ponemos ese algo? A por Z. Mm, Colocámosle Q1. Ya. Ya, ¿por qué no le pongo Ya. Z? Sí, le puedes poner Z o K. Ya, pongámosle K, si no le quieres poner Q1. Que no me gusta de Z, que Z, así como X e Y, se suelen dejar para números reales, y a veces el Z para una tercera coordenada, el Z se suele dejar para números complejos. ¿Ya? Ahora, todo eso es pura convención. Detrás de eso no hay nada de matemática, pero es como ponerle una letra mayúscula que uno la suele dejar para los conjuntos. ¿Ya? Esa, mañana nomás, mañana mía. Así que pongámosle K. O otro nombre. Pues bien. Entonces, y B divide a C. ¿Qué diría que B divide a C, Claudia? ¿Estará Claudia por ahí o no? Fernanda. ¿Cómo puedo decir yo que B divide a C? Tampoco está la Fernanda. Joe. Ya no queda nadie. Lo, Luis. lo mismo de arriba, profe. Que Ya, será pero un ahora, B, que ya, va a ser ¿cómo un B escribo el por C? algo. Ya, pongámosle un nombre. Esta vez no voy a ser mañoso con el nombre. P. Ya, P. P suena a primo, sí, po. No, P no. P suena a número primo. Profe, y eso de la divisibilidad hay que ponerle que el resto es cero. Sí, claro. Ya, L. Voy a escoger yo, ¿no? Pero es que en un ratito más vamos a ver números primos, po. No sé, le pongamos P. Pero sí, está bien. El resto es cero, claro. Precisamente. Entonces lo que yo quiero ver ahora es que A divide a C. ¿Qué podría hacer con estas dos ecuaciones? ¿Qué tienen en Podría- común? Podríamos Sumarlas. hacer un sistema Ya, como si fueran un sistema. Aquí tengo un B y por un la B. B. Es que sí. AK es igual a C partido en L. Ya, no voy a escribir partido por, porque aquí eso es una cosita que va a costar un poco sacársela de la cabeza, pero estamos trabajando con números enteros, así que no hay fracción. Así, a menos que no tengamos de otra, tratemos de no escribir nunca fracciones. Entonces, Olvidémonos de que hay fracciones. L divide a C. Claro, ¿no? Entonces, reemplazando 1 y 1 en 2, nos va a salir, mira. Me queda C igual a B, pero B es AK por L. Y yo quería que A divida a C, así que ahí está casi. Tengo que ocupar la propiedad asociativa nomás y dejo A, KL. Y ahí dice entonces, por lo tanto, A divide a C. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces, así tienen que probar las otras. ¿Ya? Ahí se los dejo de ejercicio, pueden seguirlo trabajando ahora o después cuando tengan tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí porque quiero que les sirva para hacer ejercicio esto todavía. Y no alcanzamos a ver lo siguiente, ¿ya? Pero la próxima clase vamos a hablar de máximo común divisor. Además que ya queda un poquito. Y eso me da pena. Así que vamos a dejarlo hasta aquí.